santiaguero de pura cepa conoce este evento y es como una tradición y patrimonio cultural de esta ciudad. Vamos a conocer los raíces y cómo está esta fiesta en Santiago de los Caballeros. Entonces conmigo, Pedro Ángeles, tú eres de Santiago, ¿verdad? Claro que sí, mi amor, claro que sí, de que Santiago. Excelente. Ahora me puedes decir, hoy es el domingo, el día especial me parece para cada santiaguero. ¿Cómo así, mi amor? ¿Por qué es el son de queca? Mira, mi amor, es una tradición. ¿Usted llega acá cada día, cada domingo? Todos los domingos, nosotros llegamos todos los domingos para acá a compartir con la gente de nosotros. ¿Son o bachata, por ejemplo? Mira qué pasa, nosotros, los dominicanos, tenemos varios ritmos, ¿sabes? Sí. Bachata, merengue y son. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Aquí hay algo tradicional del son, porque el son supuestamente nació aquí en Santiago, en La Joya, donde yo soy de La Joya. Pues, entonces eso es lo que pasa. Entonces esa tradición parece que, ¿tú me entiendes? Sí. Tenemos esa idiosincrasia, tú sabes, de los años. Quizá me puede decir, ¿desde cuándo existe esta tradición de son? Hace tiempo, hace mucho tiempo. Me parece que en los años 70, el señor Antonio... Mira, todo el tiempo nosotros siempre tenemos la tradición de son, todo el tiempo de son, todo el tiempo de son. Bien. Claro. Entonces, más tarde espero que usted llegue allá para bailar. Claro que sí, mi amor, vamos a bailar. Excelente. Te quiero, negra. Muchísimas gracias Te quiero. entonces por Bye. su tiempo. Amigos, nos encontramos en Ciudad Corazón, en Santiago de los Caballeros, en la calle Cuba. Saludo. ¿Usted va al son? Claro, ¿Puedo preguntarle algo sobre son para cámara, para el video? ¿Cuál es su nombre primero? el príncipe me dice. El príncipe. Sí. Mira, señores, el príncipe de Santiago, me imagino. El príncipe de los sombreros. De los sombreros. Sí. Ay, qué bello. Entonces, ¿qué tal es con la tradición de son de queca de Santiago? Sí, muy bueno el ambiente, la gente disfruta mucho, tú ves, yo disfruto mucho cuando llego aquí, ¿tú me entiendes? Ajá. Porque tengo mi fan de gente, ¿tú me entiendes? Y de que llego y bailando hasta las 9 de la noche. Sí, Entonces, ¿usted viene cada domingo? todos los domingos, tengo 8 años viniendo aquí, 8 años. corrido. Bien. Aunque pueda o no pueda, yo vengo como quiera. ¿Y con quién usted baila? No, la mayoría de mujeres que hay ahí, porque hay muchas amistades amigas mías, ¿tú me entiendes? Y yo bailo, yo disfruto, sí, yo disfruto. Excelente, entonces eso es como un pasatiempo y una tradición. Hasta las 9 de la noche, eso es domingo tras domingo, y de aquí para casa. Excelente. Sí. Muchísimas gracias. No hay problema. Enseñarme los pasos básicos, quizá. Así. Hay paso. ¿Sí? Ay, mira. Quizá más tarde también vamos a tener oportunidad para bailar Sí, allá. Muchísimas gracias. Gracias, Mary. Esto fue una buena lección para mí. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Un placer para mí. Ok, encantado. Mira, amigos, conmigo Esteban de Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando aquí de esta tradición de nuestra ciudad. Hoy vine con mi hermana y mi cuñado por primera vez, aunque soy de Santiago, no había venido, que también vivía fuera del país, pero ahora y fuera de la ciudad, vivía en Punta Cana y nunca había podido asistir. Pero gracias a Dios, ahora sí pude hacerlo. ¿Y qué esperas por esta fiesta? Disfrutar como siempre lo que nos caracteriza a nosotros los dominicanos. Disfrutar de una buena cerveza, ya la compré, ya la tengo. ¿Sabes bailar? Sí, todo, merengue, salsa, bachata, sí, todos los ritmos de mi país. Claro. Entonces, ¿qué disfrutas este día, este domingo? Muchísimas gracias y bienvenidos para ustedes también. Una bienvenida a todo tu equipo también.
Muchísimas gracias. Amigos, entro a la zona donde la música es altísima. Entonces no sé si sea posible grabar con el voz así. Trataré de hacerlo para ustedes, pero vamos a ver. De todos modos, ustedes saben, acá se llega para disfrutar y pasar tiempo con los amigos, bailando, tomando y disfrutando el domingo. Es una fiesta familiar porque acá hay gente de cada edad. Hay los jóvenes, hay los ancianos, abuelitos, hay también los más pequeños. Todos disfrutan. ¿Saben qué es mejor? Hay las personas que bailan, que son como los anfitriones, y ellos siempre bailan por acá en la fiesta. Yo he ido acá la semana pasada para verificar qué tal es la fiesta, si yo puedo grabar acá y cosas así, ustedes saben. Resulta que en la semana pasada que bailan acá, tenían puestas cosas como ropa en los colores blancos y azules. Hoy veo que ellos tienen la ropa en los colores como los animalitos. Entonces cada semana ellos cambian la ropa. ¡Qué bello! La fiesta Son de Queca tiene lugar en la calle Cuba, en Los Pepines. Lo que pasa, esta fiesta tiene lugar acá cada domingo a partir de las 3 por la tarde hasta las 9 por la noche. Santiagueros salen a la calle para bailar, para disfrutar tiempo en los ritmos de famoso son cubano. Tenemos la suerte con Janet porque hay música en vivo. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Tú sabías que también el son hay en Cuba? Sí, pero yo lo enteré, esta información, hace una semana. Ah, ¿viste? Y yo es la primera vez que vengo. Una cubana en son cubano en República Dominicana. Sí mismo. Y la cantidad de personas que me han conocido aquí. Parece que como a ellos les gusta la son, se relaciona con Cuba y entonces hay muchas personas, así que le mando un besito a todas las personas que hemos visto aquí. Saludos a todos ustedes. Nosotras vamos a disfrutar por acá. No sé, ¿vamos a bailar? ¿Quiere pasar pena ahí? No. Tranquila. Amigos, ahora mismo estoy comentando a Janet que en Polonia los abuelitos quedan en la casa y, a decir verdad, los abuelitos no tienen la vida más que, por ejemplo, ir a la iglesia, ir a las compras y ya, la tele. Acá la mayoría son los ancianos, son los abuelitos y ellos disfrutan al máximo. En Cuba también las personas ya mayores, ¿no? Tienen también como fiestas y eventos así en donde ellos pueden disfrutar, aunque aquí esto es más bien para todo público porque aquí hay jóvenes, niños, no importa, pero siento que disfrutan mucho las personas mayores. Esto es muy bueno porque la gente mayor no quedan solos en la casa y disfrutan de la vida. La entrada al Son de Queca cuesta hoy 200 pesos dominicanos. La semana pasada costó 100 pesos dominicanos y eso es porque hoy tenemos la música en vivo, entonces hay una mejor experiencia. Lo que pasa antes, eso fue una cosa pequeña, puedo decir. Son de Queca nació en los años 70 por el señor Antonio Rodríguez, a quien le decían Queca. Cada domingo junto con sus amigos salían de su casa en la calle Cuba y empezaban a disfrutar su tiempo. Espero que ahora me puedan escuchar por esta música alta. Lo que pasa, ellos salían a la calle, disfrutaban, compartían tiempo, tomaban y escuchaban el famoso son cubano. En el año 2021, el Ayuntamiento de Santiago estableció esta fiesta, entonces Son de Queca, como una fiesta semanal. Cada domingo ustedes pueden llegar a Santiago de los Caballeros, a barrio Los Pepines, para disfrutar el mejor son del mundo. En este lugar ruidoso, amigos, quería darles gracias por apoyarme en YouTube, subscribe y en Patreon. Mil gracias por su apoyo. También quería invitarles a mi grupo de WhatsApp donde publico todas las actualizaciones sobre mis videos y sobre mis viajes. Amigos, conmigo señor William de Los Pepines. ¿Desde cuándo usted une a la fiesta de
son de Queca? Desde que empezó. Eso empezó hace 15 años más o menos. ¿Me puede decir cómo se convirtió en la fiesta acá? Porque antes eso fue solamente como un grupo de los amigos que escuchaban la música y nada más. Ciertamente que fue así. Empezó aquí, los señores se reunían en esa calle ahí a tomar trago y a oír son. Sí, entonces luego pasó ya a que consiguieron un local donde hicieron las primeras fiestas de son. Ya eran como un club privado. Pero la gente se dio cuenta de que no era así que funcionaba. Y vinieron, lo sacaron otra vez de nuevo a la calle. Claro. ¿Y qué tal la fiesta? No, por ejemplo, usted vive por acá, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿no le molesta el ruido cada domingo? Ah, sí, entonces tú entiendes, uno tuvo que acostumbrarse ya, como quiera. No podía uno dejar ya que esto se cayera. Sí, molesta, tú entiendes, de vez en cuando uno se siente, pero no. Como es patrimonio cultural por el gobierno y todo eso, pues nosotros respetamos. A lo mejor eso se finaliza a las 9 por la noche. Sí, siempre se termina a las 9. Y los muchachos hemos tratado de acomodarnos, tú entiendes, y va funcionando la cosa. Entonces, ¿me puede decir, ahora empieza a llover, qué pasará con la fiesta? Ah, no, la fiesta se termina para los que no se quieren mojar. Pero los que se quieren mojar se quedan bailando son ahí mientras haya música. Entonces la gente va a disfrutar todavía. Todavía, después de la lluvia siguen bailando. Mira, amigos, conmigo, señor Wandis, que vino acá por la primera vez como yo. Entonces, ¿qué piensas sobre hasta ahora? Muy lindo, muy bacano, muy bonito. ¿Y usted sabe bailar? Depende. ¿Depende de qué? Depende. Por ejemplo, el son no le doy mucho. Le doy al merengue más. Muy bonito. Excelente. ¿Me pueden decir, es un placer para mí poder hablar con ustedes? ¿Ustedes son de Los Pepines? No, nosotros somos de Santiago, pero vengamos a bailar todos los domingos aquí a Los Pepinos. Entonces, ¿cuándo ustedes llegaron por la primera vez para bailar acá? Bueno, nosotros tenemos 10 años bailando. Bastante. Sí, 10 años. Pero hace 10 años eso no fue como una fiesta oficial todavía, porque me parece en 2021 ellos establecieron esta fiesta, ¿verdad? Sí, mi amor. Y entonces, ¿qué tal ustedes? ¿Cuál es su preferido baile, por ejemplo, son? Bueno, nosotros bailamos son, que somos un equipo de 11 parejas. Bailamos en el staff de bailadores del son de Queca. ¿Y de dónde viene la idea de cambiar los vestidos, la ropa? Bueno, nosotros tenemos nuestra coordinadora que se llama Bellarina Muñoz. Ella es la que nos opina todo. Ay, mira, por eso ustedes son siempre tan bellos. Cada semana tienen diferente ropa, eso es bello. Entonces, la mejor cosa de Santiago, de Santiago, ¿cuál es su cosa favorita? Bueno, el son de Queca. El son de Queca. Excelente, mil gracias por su tiempo. Gracias. Usted es uno de los hijos del señor. El hijo más viejo de Antonio Queca. Mira, entonces tengo suerte Sí. hoy. Soy el hijo más viejo. Mi papá comenzó en los años 70, ¿no? Comenzó en su casa poco a poco, qué sé yo, oyendo música con los amigos. Los amigos venían domingo tras domingo. En vez de traer un domingo venía uno, el otro domingo venía otro y así. Así comienza la historia. Entonces eso se empezó en una forma tan sencilla, tan fácil. Muy sencillo. Poco a poco fue que comenzó. ¿Y cómo usted entró a esta tradición? ¿Por qué usted siempre quería ser una parte de esta experiencia tradicional? Desde que al papá morir, yo no pertenecía, o sea, yo venía, pero no era tan a menudo. Entonces, después que papá murió, nos integramos los otros hermanos, o sea, nos integramos los hermanos y seguimos la tradición. ¿Y me puede decir por qué? De lo que yo encontré, primera vez cuando, no sé, el ayuntamiento entró también a la fiesta fue en el 2021, ¿verdad? Sí. Nosotros, poco a poco, mi papá consiguió un permiso con la alcaldía de Santiago y le dio el espacio para que hiciera esto los domingos. De esa manera comenzó el permiso. Luego el permiso se extendió, no le extendieron por el espacio, no le extendieron un poco más. Entonces sí, la alcaldía entonces nos declara patrimonio cultural de Santiago. Ahora eso es como una gran cosa, me parece, porque hay mucha gente que trabaja para hacer el son mejor, me parece. Sí, tenemos varios empleados y nosotros mismos trabajamos también para mantener lo que es la tradición y mantener lo que es el ambiente siempre limpio, ¿no?
Aquí comienza mi papá. Aquí dentro comienza a hacer lo que es las amistades que venía aquí. Luego ya venía mucho, tuvo que salir afuera. Él era zapatero, Era ¿verdad? zapatero de los oficios. Entonces nosotros hemos hecho este pequeño museo. Aquí nos criamos todos, la familia entera. Y así fue que comenzó. Ya hay algunos cuadros. Faltan más cosas porque es pequeño. ¿Por qué ustedes piensan hacer aquí? Nosotros pensamos hacer un museo. Teníamos en planes alguien que nos iba a ayudar, pero lamentablemente pasó un suceso que no pudo ayudarnos. Pa' tu corazón hice una casa. Mira amigos, eso es una suerte poder estar en la casa del señor Antonio Queca, del señor que era un zapatero, pero empezó una cosa tan bella que ahora atrae muchos dominicanos y también extranjeros. Son viene de Cuba, ¿verdad? Como género musical. Entonces, ¿por qué acá se llama la calle Cuba? La calle Cuba es una tradición, o sea, una calle ya ícona de los Pepines, pues tiene más de 60 años llamándose así y eso fue una pura coincidencia que el son de Antonio Queca, un son que domina el ritmo cubano y dominicano en son, que también se llama calle Cuba. La coincidencia que nosotros no sabemos por qué, pero sí le damos un poquito de connotación a eso, que sea la calle Cuba donde se hace el son de Antonio Queca. ¡Qué bello! Y la bella la tradición. Amigos, yo no sé qué pasó ahora. Empezamos a bailar y nos consumió la música. Ay, qué amable de parte del Señor. Nos enseñó un poquito del baile dominicano. O por lo menos intentó enseñarnos. Y aprovechó, podía bailar con nosotras, con Taylor Swift y conmigo. Las dos al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Rafael Núñez. ¿Desde cuándo usted une a la fiesta de son de Queca? Tengo 5 años aquí. Ya. Sí. ¿Y usted es santiaguero? Del Congo, del barrio central del Congo. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo pasó que usted empezó a llegar acá a la fiesta de son de Queca? Este es un ambiente único, sano y cultural. Que yo veo que toda la gente tiene la misma ropa. Entonces, ¿qué eso significa? La ropa la cambiamos siempre para vernos más elegantes y más buen mozo. Okay. Eso es de No es el verdad. caso mío de verme buen mozo. Ok. Justo. ¿Me puede decir, por ejemplo, si ustedes tienen alguna meta o solamente llegan acá para disfrutar domingo? No, la meta de nosotros es disfrutar aquí, pero ahora estamos incursionando en otros países, como vamos a Panamá ahora el día 2, si Dios quiere. Espero que usted esté con nosotros también y yo pueda bailar con usted. Si Dios quiere. Si Dios quiere. A decir verdad, yo no sé qué pasa por acá, pero ya aprendí a bailar. ¿Y tú? Todavía. Alguien le preguntó a ella, ¿ya aprendiste un poco de swing? Y ella, no sé. Y le dijo, ven. Y la puso a bailar ahí. Cosas así solamente en República Dominicana. Así mismo. Ahora van a anunciar quién ganó la tele. Perdimos. Ay, qué pena. ¿De verdad? Entonces volvemos acá solamente con buenos recuerdos. No recuerdo porque no me llevé el televisor ese de regalo. Podemos robarlo. Por mala suerte, nadie de nosotros ganó la tele, pero de todos modos hemos disfrutado un montón. Hoy yo sentí la vibra de son de Queca. Tanta gente buena yo conocí hoy que eso es imposible, de verdad. Me alegro muchísimo. Voy a aprovechar de la luz y también aprovecho del techo porque estamos en la casa ahora del señor con quien yo hablé al principio de este video. Entonces, muchas gracias, señor, porque eso es muy amable de su parte. Gracias. Lo que quería decir,
una cosa graciosa es que acá la gente se divide entre la gente que baila y disfruta y la segunda parte toma y disfruta también. Janet quiere más. Ella dice que está caliente, caliente y que el señor ni lo tocó. Estos maíz me gustan porque ellos como están en agua hervida, eso tiene higiene, porque el agua hervida no, ellos no lo tocan ni nada. Entonces está en la calle, porque se ve en la calle, pero está el agua hervida, entonces no tiene nada. Una riqueza así, 60 pesitos. Y ahora yo quiero comer algo más así como una empanadita o algo así. Y Daniel también. Tengo una empanada así de res, 75 pesos dominicanos. Él lo que hizo fue que comenzó, en vez de remodelar la casa, a pintar murales en ella, para que la gente pudiera tener un concepto para venir a ver algo que se le presentaba y que pudieran caminar en paz. Y hoy por hoy ha funcionado. Hay muchas casas así, viejas aquí. Ella es descendiente de la familia que fundó lo que es Los Pepines. El familiar de ella era Perico Pepín. Ajá, Perico Pepín fue uno de los generales de Lili, cuando Lili. Y ellos se asentaron aquí. Lili trajo toda su familia y vivieron todo en comunidad. Por eso le decían Los Pepines. Entonces, vamos al parón de Los Pepines. ¿Ustedes se unen a la fiesta de carnaval también? No sé si se disfrazan. Sí. No, nosotros no nos disfrazamos, pero la comunidad sí. La comunidad mantiene todavía esa tradición. Yo he ido acá al Carnaval de los Pepines, uno de los mejores. Okay. Yo pequeña y ya joven, yo me llegué a disfrazar. Cuando comenzaron las mujeres a disfrazarse, que antes las mujeres no se disfrazaban. Entonces, una vez un grupo de jóvenes salieron disfrazados, salíamos por barrios cerca, tú sabes. Pero nada, se pasaba bien, pero ya se disfrazan hombres y mujeres, niños y niñas. Sí, es verdad. Quizá ustedes saben si este barrio alguna vez había peligroso o era peligroso, no sé. O sea, a nosotros nos tildan de que nosotros somos un barrio de lo peor. Siempre se ha creído. O sea, cuando mencionaban dentro de los barrios de Santiago, Los Pepines era uno de los barrios peligrosos. Pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la comunidad ya como es una comunidad que te dije familiar. Mira, hoy por hoy todos convivimos en tranquilidad. Amigos, pasamos acá en Los Pepines en son de queca la tarde entera. Hemos bailado, hemos conocido la historia del barrio, la historia del son. Hemos conocido mucha gente buena, los seguidores, los que viven por acá, y eso fue como una experiencia inolvidable. Yo nunca imaginaba llegar aquí y conocer tanta gente buena y pasar tiempo tan chévere. Entonces, gracias a ustedes que me recomendaron este lugar. ¿Cómo se llama? Mayra. ¿Me puede decir usted es de Santiago? Sí. Ok, entonces, ¿qué tal fue el son de queca hoy? Muy bien, bueno, hubo alguna situación por la lluvia, como que tú sabes, la gente lo disfrutamos con mucho entusiasmo, pero en realidad la lluvia hizo que las personas fueran saliendo, despejándose del área. De todos modos, veo que mucha gente quedó todavía para bailar, disfrutar. Claro, sí, porque realmente es algo contagioso que se lleva, tú sabes, entre las venas y que nos gusta. Claro, y esa es una de todas maneras, dice una canción, el agua no daña mi fiesta, el agua no daña mi vacilón. Llegamos al final de este lindo video. Ay, Dios mío, yo disfruté al máximo con ustedes. Tienen que escribirme si han ido a son de queca, si no, tienen que hacerlo pronto. ¿Qué más? Escríbame, como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video, también súper chévere. Chao. Pensando en ti, está llena de luz y en sus rincones flores en verso.